Bienvenidos al conversatorio Destrucción Creativa, Innovación y Crecimiento Económico. Eh, este diálogo que nos invita a reflexionar y a abordar ciertos aspectos importantes a propósito del Premio Nobel de Economía del 2025, que fue otorgado a Mokyr, a Guion y Howitt, básicamente por sus aportes para comprender cómo la innovación impulsa el desarrollo económico sostenido. Básicamente, algunos de los postulados de Mokyr abordan el hecho de que el progreso tecnológico no ocurre de la nada. Básicamente aborda aspectos importantes como los culturales e institucionales que fomentan la generación y la difusión del conocimiento. Por otro lado, Agion y Howitt abordan aspectos de la destrucción creativa que son acuñados desde ya hace algunos años por el economista Joseph Schumpeter, quien describe a las nuevas tecnologías y empresas como aquellas que reemplazan a las antiguas, generando ciclos de transformación que elevan la productividad y redefinen los mercados. En este sentido, el día de hoy contamos con tres investigadores, tres expertos, tres analistas en diversos ámbitos, miembros de diferentes grupos de investigación y consultores de innovación. Por parte del grupo de desarrollo empresarial nos acompaña el economista Jorge Luis Delgado Salazar, quien es un investigador en aspectos de economía y de desarrollo económico, uno de los investigadores más ilustres de nuestra facultad. Bienvenido, Jorge, muchas gracias. También nos acompaña desde aporte del grupo de gestión y desarrollo de emprendimientos, Ángel Castro Peñarreta, quien es también un investigador, una persona vinculada al desarrollo de emprendimientos, a la formación de emprendedores, a quien debo mencionar, siempre ha estado muy cerca de la teoría del desarrollo económico y de los postulados de Joseph Schumpeter. Y desde el punto de vista o desde el ámbito privado, ¿sí? Una persona que está en bastante contacto con el entorno empresarial, con el ecosistema empresarial, con el tejido empresarial, nos acompaña Cristian Steinig-Kulkar, quien es un doctor, precisamente tiene su doctorado en innovación, y también nos va a aportar un poco en este proceso de reflexión que nos invita a replantear, a abordar y a considerar aspectos empresariales en un mundo en constante cambio, ¿no? En un mundo que está siendo marcado por la constante evolución tecnológica y nos invita también a reflexionar acerca de cómo llevar estos aspectos desde el punto de vista investigativo, desde el punto de vista de la educación y desde el punto de vista empresarial y de políticas públicas. Así que, de mi parte, bienvenidos a todos. El día de hoy, de acuerdo a un protocolo que hemos establecido, le vamos a dar la palabra a Ángel Castro. Angelito, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco a qué viene esto de la destrucción creativa, por favor. Gracias, Gerson. Bienvenidos todos. Realmente es un gusto poder compartir estos momentos con ustedes, hablando de este tema de actualidad, ahora a raíz de la entrega de los premios Nobel, que precisamente basa en la destrucción creativa. Entonces, yo voy a empezar hablando precisamente de eso, brevemente, ¿no? Según el tiempo lo permite. Voy a compartir en mi pantalla. Le ruego me confirmen si se está compartiendo correctamente. Sí, Ángel, efectivamente todo bien. Muchas gracias, Gerson. Muy bien, entonces vamos a hablar en estos minutos acerca de la creación, de la destrucción creativa, de los mecanismos, de cómo funciona y sobre emprendimiento. Los temas que voy a tratar son estos que están ahora acá en la pantalla. Y esta es una foto de Joseph Schumpeter, ¿no? Un economista austríaco eh, eh, que fue el primero en hablar acerca de la destrucción creativa, de relacionarla con el emprendimiento y con la innovación. Joseph Schumpeter, en un minuto. Él dice que la innovación no son más que nuevas combinaciones. Nuevas combinaciones de nuevos productos, de nuevos procesos, de nuevos mercados, de nuevos recursos,
de nuevas materias primas, de nuevas formas organizativas. Joseph Schumpeter habla del emprendedor innovador, que no es nada más aquel agente que combina los recursos de una manera novedosa y que al hacerlo genera lo que él llama el torbellino de la destrucción creativa. Hoy en día quizás hablamos muchas veces del mar y podríamos decir del tsunami de la destrucción creativa. Por otro lado, habla del crecimiento capitalista, ¿no?, como oleadas de innovación que resultan en la creación de ganadores y perdedores en el mercado, pero que nos lleva al proceso económico. Sí, ganan estas empresas innovadoras y probablemente pierden las empresas establecidas, que les llaman normalmente incumbentes, ¿no? Y eso, si no se preocuparon de innovar, pues serán las perdedoras y probablemente muchas de ellas cerrarán. Pero pese a eso, ese tsunami, ¿no?, ese torbellino es el que hace que el progreso económico se produzca. Por otro lado, también menciona la mutación industrial. Es esa revolución incesante de la estructura económica, destruyendo lo obsoleto, destruyendo lo viejo y aceptando lo novedoso, lo innovador, lo nuevo. Textualmente, en su libro muy conocido, Capitalismo, Socialismo y Democracia, Joseph Schumpeter lo dice así: el proceso de mutación industrial revoluciona incesantemente la estructura económica desde adentro, destruyendo lo antiguo y creando una nueva estructura. Aghion y Howitt, los ganadores, dos de los ganadores del premio Nobel, nos explican de alguna manera cómo funciona este motor. Déjenme esta mañana utilizar la metáfora de un motor, la metáfora de la chispa que enciende el motor, la metáfora del aceite que mantiene ese motor funcionando. Entonces, Aghion y Howitt pues, nos explican este ciclo de la innovación. Y este ciclo comprende la inversión en investigación y desarrollo. Las empresas invierten en investigación y desarrollo para alcanzar esto que llamamos la frontera tecnológica y de esta manera lograr ventajas competitivas en el mercado y desplazar a los incumbentes. Por otro lado, hablamos de la innovación disruptiva, esa innovación que hace que aumente la productividad, pero de alguna manera elimina las tareas obsoletas, las del pasado, ¿no? Y algunas de las empresas tradicionales que no innovaron, lamentablemente, tienen que cerrar. Finalmente, cuando estas empresas tienen que cerrar, pues hay empleados que se quedan sin trabajo, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante que existan políticas de apoyo que promuevan la inversión en investigación y desarrollo y que creen redes de seguridad para estos empleados que perdieron el trabajo y que los podamos reubicar en las empresas que están creciendo, que están requiriendo empleados, previo un reskilling, previo una actualización, para que estén a la par de los empleados de las empresas innovadoras. Y decía en mi metáfora, el emprendimiento, en cambio, es
la chispa que enciende este motor del crecimiento económico. El emprendimiento innovador. Entonces, las startups no son más que aquellos vehículos que permiten eh, que estas ideas innovadoras, los modelos de negocios innovadoras, eh, 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 tengan éxito en el mercado y se introduzcan en el mercado. ¿Ok? Por otro lado, está el dinamismo, ¿no? Las startups aumentan la competencia en el mercado y obligan a los incumbentes a invertir, en muchas ocasiones a innovar. En muchas ocasiones estas incumbentes probablemente no han innovado, entonces se ven obligadas a comprar, ¿no? Puedo mencionar brevemente, por ejemplo, Facebook, ¿no? Una compañía muy innovadora, una compañía que creció brutalmente en el mercado, escaló a más de 2.000 millones de usuarios en el mundo, pero quizás en un momento vieron que la innovación quizás se detuvo, ¿no? Y claro, tenían los recursos y compraron dos empresas muy conocidas por todos y que la usamos todos, creo, WhatsApp e Instagram. Entonces, estas incumbentes que a veces se dan cuenta que no innovan, probablemente tienen los recursos para comprar a empresas innovadoras y seguir adelante y permanecer. Las que no hacen ni la innovación ni nada, pues simplemente son las que estarán condenadas a cerrar o a desaparecer. Por otro lado, tenemos la reasignación productiva, ¿no? Los recursos de las firmas, los recursos se reasignan a las firmas más productivas y explicando así parte del crecimiento económico de los países, de las regiones, de los sectores industriales, de las empresas innovadoras. Quería compartir unos datos, ¿no? Para que un poquito miremos la realidad, ¿no? No voy a abusar de los datos, ¿no? Aquí tenemos cuánto se gasta en los países en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB. En el extremo derecho está Ecuador, en el extremo izquierdo, ¿no? Más o menos gastando en investigación y desarrollo un 5% del PIB, está Israel. No en vano a Israel hay un libro muy famoso, ¿no? Que le llaman el Startup Nation, ¿no? La nación de los startups, la nación del emprendimiento. Corea del Sur está muy cerquita, más o menos por ahí, cerca del 5% también, ¿no? Y en el otro extremo, quizás, o sea, yo he hecho que figure Ecuador, ¿no? Estamos por ahí como el 0,4%. Por un lado, eso refleja que los reportes de emprendimiento dicen que tenemos una tasa muy elevada de emprendimiento, pero mucho de ese emprendimiento tiene escasa innovación, ¿no? Pero esto no es para llorar ni para lamentarnos, ¿no? Nada más mostrar la brecha, ¿no? Y por otro lado, eso, como emprendedores, lo que debemos ver es que tenemos una tremenda oportunidad. Estos países han demostrado que invirtiendo más en investigación y desarrollo, ha llegado la innovación. Entonces tenemos la fórmula, ¿no? Tenemos que todos arrimar el hombro y procurar que se invierta más en investigación y desarrollo en nuestro país. Tenía otro dato también, de otros datos que quería compartirlos, ¿no? Estas son las patentes por cada millón de habitantes, ¿no? Y claro, cuando vemos el color moradito donde está Ecuador, casi no se ve nada, ¿no? Realmente Ecuador tiene 2.3 patentes por cada millón de habitantes. Comparado con Corea del Sur, que tiene 300 patentes por cada millón de habitantes. Por los países de la OCDE que tienen alrededor de las 300 patentes por cada millón de habitantes. Estados Unidos tienen 70. Pero miren, sorpréndanse de esto. Chile, un país con un número de habitantes muy similar a Ecuador,
tiene también 70 patentes, igual que Estados Unidos, por cada millón de habitantes. La única diferencia es que Estados Unidos tiene probablemente 15 veces más habitantes que Chile, ¿no? Ok. Pero en todo caso, ellos han hecho algo muy bien en Latinoamérica. Y dejemos los datos, ¿no? Eh, bueno, eh, eh, hay una fiebre en el mundo entero acerca de la transformación digital, ¿no? Y yo quisiera tocar algunos casos de destrucción creativa ampliamente conocidos a nivel mundial. Y se me ocurrió mencionar tres casos, ¿no? El primero, el entretenimiento digital, ¿no? Empresas, para nombrar con nombres y apellidos, como Netflix en el área de películas y video, ¿no? Spotify en el área de la música, ¿no? Y pues bueno, hoy, como todos ustedes conocen, en mi época, yo soy de la época del vinil, ¿verdad? Luego vinieron los CDs, los DVDs, ¿verdad? En todo caso, los productos eran productos tangibles. Hoy en día son bits and bytes que llegan por internet, ¿verdad? Utilizando esto que se llama streaming. Eh, eh, Me quedo loco con esto de los algoritmos que utilizan para recomendarte las películas, ¿no? Y yo, a mí me encanta utilizar Spotify cuando voy a hacer un poquito de ejercicio, caminar con mi perrito, me voy con los audífonos y tenía mis playlists, pero desde hace más o menos creo que un par de meses o 3 meses me olvidé de los playlists y utilizo un DJ que se basa en inteligencia artificial. Y resulta que parece que ese DJ me conoce mejor porque programa mejor la música que mis antiguas playlists, ¿no? Los algoritmos, ¿verdad? Ángel, Eso, solo entonces, para mencionarte, tenemos 3 minutos más, por favor, para ok, abordar. Gracias. ok. Eso, ¿no? La personalización. Por otro lado, la revolución en el mundo de los automóviles, los autos eléctricos, que tuvieron durante mucho tiempo la connotación de carros lentos y que tenían poco trayecto porque necesitaban recargarse muy rápidamente. Elon Musk, no, los emprendedores hacen eso, cuestionan el status quo, y Elon Musk lo que hizo es, ¿quién dijo que un auto eléctrico tiene que ser lerdo? Y hoy tenemos autos eléctricos que aceleran de 0 a 100 kilómetros por hora en 4 en 5 segundos. ¿Quién dijo que los autos eléctricos necesitan una recarga después de unos poquitos kilómetros? Hoy en día los autos eléctricos con una sola carga pueden recorrer 400, 500, 600 kilómetros. Por otro lado, tenemos las fintech, ¿no? Y vamos a hablar un poquito más adelante sobre ellas con un caso ecuatoriano. Y el caso ecuatoriano es el caso de Kushki. Kushki es una fintech, más precisamente quizás un paytech, una empresa que permite una pasarela de pagos electrónicos para la gente que hace comercio electrónico, ¿no? Eh, se llama, eh, eh, se llama un unicornio cuando es una empresa emergente que logra una valoración de $1.000 millones. Kushki está valorada en $1.500 millones, fundada por unos quiteños y en el listado de los unicornios a nivel mundial. El primer unicornio ecuatoriano. Tienen presencia en Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú, y estas fintech han puesto a temblar a los bancos. Hay un ejemplo del Nubank en Brasil, fundado por un colombiano, que es el banco que más clientes tiene en el mundo, la destrucción creativa, ¿no? Ok, muy bien. Por otro lado, quería nombrar también otro sector en donde se ve la destrucción creativa con tecnificación acelerada, con la destrucción creativa interna, con un liderazgo a nivel mundial, vendiendo productos de camarón, Ecuador, en Asia, en Norteamérica, en Europa, mostrando que sí podemos, y con una empresa como Santa Priscila, un líder a nivel mundial, ¿ok? Han invertido mucho en tecnología, ¿no? La tecnificación acelerada. Y bueno, enfrentan varios riesgos, como normalmente se enfrenta en estos mercados tan cambiantes, pero siguen adelante y tenemos la esperanza que
Hoy son, el camarón es el producto de exportación ecuatoriano. Ok. Aquí nada más no lo quiero leer, pero quería mostrar que podemos hacer algunas cosas como país, algunas cosas como universidad en general en el Ecuador y quizás algunas cosas como Universidad Católica. Y quiero cerrar, Gerson, esto con mi metáfora, ¿no? La destrucción creativa es el motor que pone en marcha el desarrollo económico y la innovación. Necesita la chispa del emprendimiento y la política pública es el aceite que mantiene ese motor encendido todo el día, los 365 días del año, porque sin ese aceite se funde la máquina. Y esta es mi intervención, Gerson. Espero no haberme pasado el tiempo y muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, estoy dispuesta a contestarla con mucho gusto. Sí, muchísimas gracias al ingeniero Ángel Castro, quien nos ha compartido aspectos importantes relativos a la teoría del desarrollo económico y los postulados de Joseph Schumpeter. Habla de la importancia de de inversión en investigación y desarrollo, la importancia también y del rol que tiene la gobernanza o la política pública al tratar de proteger a los ciudadanos en estos procesos de cambio, que de acuerdo a lo que nos mencionaba son parte del dinamismo empresarial, o sea, la aparición de nuevas empresas y y el cierre de las antiguas son parte de un dinamismo empresarial en el cual debemos tomar acciones. Mencionaba y resaltaba la importancia de la política pública al respecto. También nos ha compartido algunos ejemplos locales. Me agradó mucho, Ángel, el ejemplo de la industria camaronera. Estoy muy de acuerdo contigo al respecto de cómo ha ido creciendo y precisamente por el uso de la tecnología, ¿no? Cómo se han ido adaptando y desarrollando nuevos mecanismos que los hacen más productivos y más competitivos. Es un muy buen ejemplo local y de ir viendo cómo ido evolucionando, han ido evolucionando estas empresas. Finalmente, nos deja algunas estrategias que pueden ser aplicadas desde el punto de vista de política pública y en la academia, orientadas a fortalecer el dinamismo empresarial en el cual aportan cada uno de estos actores. Muchas gracias, Ángel, por tu participación. Le voy a dar ahora el paso al economista Jorge Luis Delgado Salazar, a quien invito y nos dé también un poco su perspectiva más de pronto alineada al tema de la teoría económica, ¿no? Y cómo ha venido creciendo el crecimiento económico sostenible, producto de la innovación. Así que, economista, por favor, muchas gracias. Muchas gracias, Yerso. Y bueno, muchas gracias también el INESEM, al Vicerrectorado de Investigación y Posgrado y la Universidad Católica, ¿no? Que en primer lugar, pues impartir eh, estos espacios también que son muy importantes, especialmente desde el lado de la economía, porque permite que podamos tratar pues temas de que de una u otra manera se han investigado desde hace muchos años. eh, Esta parte de la transición que existe de los nuevos cambios en el crecimiento económico al desarrollo económico y valorar también este premio de una de las ciencias pues muy, muy importante, ¿no? Bueno, en primera instancia, pues cuando hablamos así de destrucción creativa, mi presentación va a ser formulada desde un punto de vista teórico. Vamos a partir específicamente desde los modelos de crecimiento. Hay un modelo de crecimiento exógeno, que es el modelo de Solow. El modelo de Solow básicamente lo que plantea, disculpe, no intento como que hacer tan técnico, no, pero el modelo de Solow es un modelo, ¿por qué hablamos de crecimiento? Es crecimiento económico, porque hablamos desde el punto de vista de exogenidad, porque normalmente pues de los factores productivos que tiene la economía, que conocemos, pues son la tierra, capital y trabajo, ¿no? Y pues uno de los factores más importantes donde se puede dinamizar son dos factores considerados, que son lo que es el capital y el trabajo. Pero esos tienen rendimientos que de una u otra forma, pues son decrecientes en el tiempo, ¿no?
tanto pues la parte laboral como también desde el punto de vista del capital, que sufre pues un aspecto de depreciación en el tiempo. Pero uno de los puntos que solo lo establece de manera exógena, es decir, desde un punto de vista muy externo, como que las empresas no lo pueden apropiar, ni tampoco el Estado lo puede generar, sino que se va dando en función del tiempo, es la tecnología. Y lo pone como un aspecto constante porque considera que los tiempos que existen entre los cambios tecnológicos son pues relativamente constantes, es decir, que pasa cada 100 años o pasa quizás considerando diferentes tipos de siglos, entonces no hay cambios pues considerables, eso lo plantea solo, y si no pues se trata de manejar más bien desde el punto de vista del capital, que puede ser eh, que el capital pues nos permite de una u otra manera un mayor crecimiento que lo que puede generar un recurso laboral que está no basado pues en máquinas, sino en personas, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos básicamente en el eje de la Y o considerado pues de la ordenada o de la abscisa. Este gráfico la verdad lo considero muy importante porque aquí tenemos una función de producción, es decir, cómo va creciendo la economía. Si nosotros nos damos cuenta, pues a inicios del incremento que existe del capital, la economía toma una fase de crecimiento. La economía pues crece, pero a rendimientos considerables. Pero poco a poco eso se va generando de una manera más constante. Es decir, el crecimiento pronunciado del capital genera que los crecimientos sean cada vez no tan amplios, sino que pues se vaya creciendo a tal punto de que se vuelve totalmente constante. Y lo que consideramos pues como economistas no es llegar a un estado estacionario, es decir, aspectos casi variantes, ¿no? Y pues eso hemos visto por lo menos en la última década del siglo XX, donde pues los crecimientos que tenían algunos países cada vez pues fueron siendo cada vez menores y ya no crecían a los ritmos a inicios de ese siglo. Entonces, cada vez nosotros vemos eso, pero ese era el planteamiento inicial que tenía solo, ¿no? Aquí tenemos pues una función de ahorro y función de depreciación, esa es la depreciación del capital, y considera que en algún momento llega la depreciación del capital, el capital ya no tiene una renovación, entonces eso hace de que el crecimiento se vuelva un poco más constante desde el punto de vista de la teoría económica. Pero, ¿cómo hacemos para poder crecer si todos los países van a llegar a tener estos rendimientos? Todas las empresas van a llegar a tener también esta madurez. Si nos damos cuenta, pues todo se basa en el incremento del capital. Pero la tecnología tiene un fundamento totalmente distinto, ¿no? Hemos visto desde el siglo anterior, por ejemplo, teníamos ciertas empresas norteamericanas como Blockbuster y hoy por hoy tenemos Netflix. O sea, tenemos algunas cosas que en su momento han ido cambiando y que obviamente esas empresas llegaron a un punto de estado estacionario, pero se generaron otro tipo de empresas, otro tipo de innovaciones, como lo recalcaba en su momento Ángel también, emprendimientos que no necesitaban tanto capital, o sea, no necesitaban tantas infraestructuras, que más bien con poco capital es donde se podía generar ese crecimiento. Entonces, ¿cómo no llegar a este punto donde la depreciación llega a superar esa tasa de ahorro, sino más bien el punto donde nos podemos quedar todavía evolucionando en esta parte del crecimiento? La teoría schumpeteriana, Schumpeter, pues lo que nos indica es el progreso nace cuando tenemos el coraje de reemplazar lo viejo por lo nuevo, ¿no? Eh, y aquí tenemos nuevamente el gráfico de Solow, que es lo que nos dice empezar a innovar, empezar a cambiar esto. Pero dices, Schumpeter lo que plantea es este cambio, la función de producción, pues va a continuar esa senda si nosotros seguimos invirtiendo en capital, pero ¿qué pasa si la tecnología nosotros la podemos cambiar?
podemos crear, ya no solo hablando de tecnología desde el punto de vista solo pues cibernético, informático, sino también hablando de la tecnología como un nuevo proceso de revolución, de cambio, de un cambio estructural, de cambio de la estructura pues antigua a una nueva, desde innovaciones, nuevas ideas, aumento también no solamente de un capital físico depreciable, sino de un capital humano, un capital desde un punto de vista donde la educación pueda ser la generadora de esa innovación. Y ahí puede ocurrir un desplazamiento de la función de producción, a tal punto que la función se pueda continuar desplazando de manera, podríamos decir, de manera ascendente, ¿no? Y no tanto que siga esa senda de crecimiento, es decir, mantener ese mismo eje del capital, pero que la tecnología es la que revolucione y esté cambiando. E inclusive tener hasta menos capital físico e empezar a impulsar quizás un capital desde un punto de vista más educativo, desde otro tema, ¿no? Entonces, esa es la teoría normalmente que nos plantea Schumpeter, y de ahí nace este concepto de la destrucción creativa, porque hasta la teoría schumpeteriana lo que teníamos era, bueno, podemos incrementar esa función de producción, pero ¿cómo lo hacemos? Naturalmente, pues queremos mantener la misma estructura empresarial. Schumpeter pues consideraba el mantenimiento de la misma estructura, que los productos vayan evolucionando, pero ahí nace el concepto de la destrucción creativa, justamente de Philip Eagle, y bueno, pues nuestros ganadores del Nobel, ¿no? Que encuentran que en realidad el punto de vista de las innovaciones y las estructuras que existen a manera de mercado es que normalmente, pues, si existe una empresa que empieza a generar más en algún momento y un producto que puede ser muy demandado, se pueden crear monopolios. Pero estos monopolios podrían ser destruidos en su momento por las nuevas creaciones y poderse crear otro tipo de oligopolios o estructuras un poquito más concentradas, pero nuevamente nuevas innovaciones pues permiten también esa destrucción de lo ya existente por algo nuevo, a tal punto pues que los monopolios no se mantienen en el tiempo y no es necesariamente que lleguemos pues a una competencia perfecta, pero sí que existan mayores innovaciones que continuamente generen estas sendas del crecimiento. Tenemos pues los ejemplos que quizás no son tan empresariales, pero observamos pues que han ido cambiando y que ya existían en el tiempo, por ejemplo, los caballos y los automóviles. Hasta la teoría schumpeteriana lo que pensábamos es cómo hacemos para que los caballos sean mejores o puedan ser más rápidos, pero la teoría de la destrucción creativa lo que nos dice, ¿saben qué? Ya, los caballos aparte, ahora veamos una nueva forma, los automóviles, algo distinto. Tiendas físicas por comercio electrónico, ¿por qué seguir sobre las tiendas físicas? No es que debemos continuar sobre lo mismo, sino cambiar hacia otro punto, que es lo que va de una u otra manera a evolucionar. El crecimiento a través de ese cambio estructural. Entonces, vale destacar, y la verdad que me agrada mucho hablar sobre este tema. Creo que, pues, la verdad, 15 minutos es un poquito complicado, pues, poder abarcar todo. Tuve la oportunidad de que me diera un curso de verano Philip Egon, antes de pues, que sea Nobel, la verdad, por el año 2018. Y hay un libro que lo voy a tocar un poquito más a fondo, que es el que hace la recopilación de todo, que se llama El poder de la destrucción creativa de Philip Egon, que se publicó en el año 2021. Eh, Inclusive pues toma también temas de IA que todavía no trascendían como lo que era el ChatGPT y algunas cosas que ya se estaban formando, porque pues la IA es un concepto que se tiene desde los años 50, entre tantas cosas, y también pues el miedo a la pérdida del trabajo, cómo van a ser las nuevas formas de trabajo. Entonces, este libro pues recopila todos los trabajos que inicialmente se hizo con Howitt, también con el otro premio Nobel también que tenemos, justo de la economía, que nos habla pues desde un punto de vista teórico.
Entonces tenemos Agon y Howitt, pues desarrollan el modelo de crecimiento endógeno basado específicamente en la innovación. ¿Por qué endógeno? Como les decía, ya no es que estamos hablando meramente de que la tecnología es exógena, sino que nosotros podemos crear ese cambio tecnológico. Las ideas que se generan nuevas tecnologías, aumentan productividad y permiten el crecimiento de la economía, elevando pues lo que es el Producto Interno Bruto de los países. La clave, incentivar la investigación y también la competencia. ¿Cómo incentivamos la competencia? Porque entendemos que justamente también deben existir ciertas políticas de gobierno que permitan la nueva creación de productos. Por ejemplo, el tema de las patentes, cómo se formula, cómo si la patente pues, es meramente solamente porque hay una canalización también de las patentes que puede ser muy restrictiva, como también puede ser oportunidades hacia hacia otros tipos de productos e innovaciones. Tenemos la visión histórica de Joel Mokyr, que justamente pues, destaca la importancia de la cultura de crecimiento. Las ideas que propone son la curiosidad científica, la tolerancia de la experimentación y las instituciones que sean abiertas, unas instituciones transparentes, ¿no? Y eso es totalmente importante. Instituciones cuando hablamos de estas instituciones, son instituciones desde el punto de vista gubernamental, que también las reglas del juego sean formales y que permitan la, la inserción de nuevas empresas, emprendimientos que se puedan mantener y que no una exclusividad meramente pues, a las empresas ya existentes. Tenemos pues, uno de los ejemplos importantes también de la Europa en siglos anteriores, hacia la revolución industrial. ¿Cuál es el modelo que plantea Agon y Howitt? Cada innovación destruye el valor de lo anterior, pero genera un salto hacia la productividad. Creo que pues hemos hablado un poquito de eso. Yo quiero ir, la verdad, un poquito más rápido, en honor al tiempo, ¿no? A ciertos aspectos pues que genera el libro, que toca todos los temas que hablan justamente los Nobeles. El crecimiento económico es un proceso de renovación específicamente constante, ¿ok? Y específicamente en esta parte de las ondas ascendentes. ¿Qué son ondas ascendentes o también considerado como las olas que tienen el crecimiento de la economía? Sabemos que la economía se maneja bajo una ciclicidad. En este sentido, pues nosotros no podemos mantenernos totalmente en un crecimiento, sino que naturalmente lo que buscamos es que exista una forma de sensibilizar esos ciclos que tiene la economía, pero también hay ciclos que están amparados en estas innovaciones y la destrucción creativa. Inclusive, pues ya existen muchísimas investigaciones. Ahora, pues también comparto esa idea y también esto que pues ha generado la Universidad Católica, la Facultad de Economía y Empresas y la carrera de Economía. Ahora nos vamos con unos estudiantes, justamente el domingo, en una movilidad, van a realizar un seminario específicamente sobre este tema en Portugal, que es sobre esto de las ondas que son expansivas a nivel de la innovación, la teoría schumpeteriana y los nuevos cambios de la destrucción creativa, ¿no? Algo que se está generando mucho desde esa línea investigativa de la innovación, y no solo la innovación meramente desde el punto de vista empresarial, sino que también lo que vengo a tratar en este apartado es también cómo la innovación puede incidir hacia los aspectos del desarrollo económico, calidad de vida, salud, empleo. Pues bueno, ¿cuál es el papel del Estado? Debe fomentar la innovación mediante educación y ciencia, competencia empresarial, como decía también Angelito, ahí lo teníamos, financiamiento de startups, protección de la propiedad intelectual por medio pues, de las patentes y también pues, que exista una competencia justa con los demás agentes económicos. También mitigar los costos sociales, como tenemos de empleo y industrias. Básicamente el papel del Estado aquí es tratar de que pues, los entornos y el ecosistema empresarial pues, se puedan manejar sin ningún problema, pero también que exista libertad. Casos actuales que tenemos de destrucción creativa: Airbnb frente a la hotelería tradicional, Tesla
como hablaba también Ángel en su momento, frente a la industria automotriz tradicional, y la IA frente también a algunos empleos rutinarios, ¿no? Algunos empleos que normalmente pues son necesariamente pues operativos. Ya vamos a ver cuáles son los empleos que se han catalogado que podrían mantenerse también frente a la inteligencia artificial. Estamos preparados para esta nueva ola y me gusta pues esta palabra que yo he puesto, que es nueva ola de cambio, ¿no? Porque tenemos muchas olas de cambio en esta parte de la innovación. He puesto justamente ciertos fragmentos y vamos a hablar de eso, gráficos y todo, que están en el libro del poder de la destrucción creativa. La verdad, no lo he visto todavía pues acá en Ecuador, ¿no? Yo en algún momento pues lo importé para el año 2022, pero no lo he visto pues en Ecuador. Creo que todavía no hay una traducción de español, ¿no? Aquí lo que tenemos es cómo ha ido cambiando desde 1970, desde 1700, perdón, hasta 1800, cómo es el cambio y básicamente lo que tenemos cartas y tenemos también los periódicos, cómo es la evolución y la adaptación que tiene la demanda que tienen las personas para poder ir evolucionando. Podemos ver que pues año tras año se suma pues se sumaron un mayor número de personas y eso pues también permite que la adopción hacia los cambios, hacia estas nuevas esferas que se tiene, pues podemos ver cómo también la demanda del mercado adopta aquello. Aquí tenemos lo que son las olas de la innovación, desde el punto de vista de la productividad, el crecimiento de la productividad y desde los años desde 1800 hasta pues 2010, más o menos está hasta el 2015, si no me equivoco, lo que pues planteaban los autores, los nobles específicamente, y vemos pues estas olas, ¿no? Cómo han ido cambiando. Tenemos tres países y zonas también, tenemos la eurozona, Estados Unidos y Japón, y vemos cómo pues ha ido evolucionando estos cambios tecnológicos. Hoy por hoy pues ese cambio que se tiene es mucho más rápido. Antes era un poco más sostenido, pero estos cambios son un poco más rápidos. Estas olas de crecimiento son un poquito más, ya no son tan expansivas, pero son cada vez más rápidas. Por otro lado, tenemos también dos aspectos importantes que son, por ejemplo, la adopción de la electricidad y por otra parte la adopción de la tecnología. Y vemos cómo la adopción tecnológica sobre el desarrollo de patentes ha sido mucho más fuerte que lo que inicialmente se tenía sobre patentes relacionadas a la electricidad. Podemos ver también que la electricidad pues tuvo una mayor aceptación por las familias. La tecnología pues tomó un poco más de tiempo. Sin embargo, observamos que existe también esa misma senda de crecimiento, tanto de la adopción que tienen las familias sobre la tecnología y la electricidad. Por otra parte, tenemos aquí lo que tenemos es una elasticidad, es decir, cómo se maneja el cambio que tienen las familias ante las automatizaciones y los cambios tecnológicos. Y bueno, podemos observar que los cambios tecnológicos, una vez que hay una adopción a través de los años, son totalmente ascendentes, ¿no? Y pues que relativamente, pues sí hay un coste detrás de eso, no es totalmente, no es que pues por cada cambio tecnológico se afecta considerablemente el crecimiento, pero sí, las familias pues sí terminan adoptando de una forma paulatina. Por otra parte, tenemos las probabilidades que tiene unas firmas o empresas para poder salir en los mercados y observamos que a través de los años esta probabilidad de salida cada vez va aumentando. ¿Por qué? Porque la automatización hace que esta parte de la destrucción creativa, que lo viejo ya esté cambiando por algo nuevo, ¿no? Y no necesariamente mantener o evolucionar sobre lo viejo, sino
el cambio de algo que puede ser totalmente nuevo basándose en ese mismo sector. Jorge Luis, economista, por favor, Sí, ayúdanos en 2 minutos para ir avanzando. perfecto. Gracias. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Voy a ahondar un poquito en elementos un poquito más. eh, Tenemos también cómo es que ha estado los diferentes tipos de crecimiento. Podemos ver que aquí es un auge también de la tecnología. eh, eh, por lo menos a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, vamos a ver que existió un auge mucho más rápido de la tecnología y eso pues fue una de las primeras olas también tecnológicas y de la innovación. Ahora, desde un punto de vista del desarrollo, tenemos también la desigualdad y observamos que lamentablemente estos cambios también tecnológicos generan también una mayor desigualdad. Lo que se llama social mobility, es decir, cómo adopta la sociedad pues los cambios que tienen de forma ascendente a nivel generacional, ¿no? Entonces, observamos que pues, existe mayor desigualdad. Hay, lamentablemente, pues cuando vemos esto de la movilidad social, observamos también que existe menos adopción a ese cambio. ¿Por qué? Porque pues a través de eso también observamos que lamentablemente pues quizás las esferas que tienen ese 1% de mayor riqueza, también mayor educación, pues son las que pueden adoptar un poco más la tecnología que ese 99% que se encuentra pues en otro espacio de clase media, pobreza. Voy a ir un poquito más rápido. Aquí tenemos este 1% que es el que más genera. Miren cómo va creciendo a través de los años y tenemos también ese 99% como pues tiene otra forma sobre el índice de Gini, ¿no? O sea, no hay una adopción al cambio, sino quiénes son los que tienen mayor adopción a ese cambio tecnológico, justamente pues el 1%. Hay un mayor grado de desigualdad. Lo podemos ver pues, en economías de Estados Unidos, que cada vez las economías crecen, pero hay un pequeño porcentaje que es el que está creciendo en su riqueza. Vemos también que los salarios, pues se puede generar un mayor incremento salarial para los trabajadores en las firmas que pueden o en las empresas que pueden generar mayor innovación que aquellas que no generan esa innovación. Y un punto de vista desde la parte también laboral y de las desigualdades es el acceso a la educación y todavía, sobre todo, pues una educación ligada pues en el tema tecnológico, donde los que están más cualificados tienen una menor diferencia salarial con respecto, es decir, estamos hablando de que ellos pueden generar mayores ingresos que aquellos que quizás tienen baja cualificación, donde con respecto pues, a los que tienen alta cualificación se ven cada vez mermada ese crecimiento que podrían tener los salarios. Vemos también desde el punto de vista de la inserción gubernamental, esto es sumamente importante. Aquellas empresas que están en el mercado y que innovan más son las que en su país tienen menos inserción quizás de algún político tratando de ayudar a este mercado, ¿no? Y aquellas que sí, y aquellas que lo tienen, pues es donde menos inserción hacia la innovación tienen. Podemos ver también aquí la creación de patentes, que es podemos ver pues totalmente contraria, inversamente proporcional frente a la inserción que tienen los políticos para poder tratar de ayudar a estos mercados. O sea, es decir, menos políticas, mayor innovación. Tenemos también aquí justamente lo que es la, mejor dicho, la relación entre el crecimiento económico y los impuestos, y vemos que pues, a mayores impuestos, pues existe mayor crecimiento económico hasta un cierto punto, ¿no? Que es la curva de Laffer, lo que nos está indicando. Entonces, ¿hasta qué punto los impuestos pues ayudan a esta innovación? Aquí tenemos dos gráficos, un gráfico que nos habla sobre la tasa impositiva que tiene Rusia, ¿ya? Y la tasa impositiva, o sea, esta es en el tiempo justamente de la URSS, un poco más regulatoria, más impositiva,
ahora sin tantos impuestos, podemos observar que esas mismas ciudades de Rusia, pues no tenían, eh, eran pocas personas las que buscaban crear inventos y todo. ¿Por qué? Porque tenían una mayor tasa impositiva y acá vemos ya una tasa impositiva no tan alta que permite pues un mayor crecimiento. Y estamos hablando ahí pues de una economía un poquito más regulada. También observamos sobre la inversión extranjera y también de los inventos que pueden generarse, que las tasas impositivas al mismo tiempo que van incrementando, va existiendo pues un decrecimiento de ese incentivo que podrían tener la inversión extranjera sobre nuevos inventos. Hoy. Este caso me gustaría tocarlo, disculpe que me tome un poquito más de tiempo sobre este caso, la verdad. Es el caso que tenemos de Suecia. Muchos hablan de que estas economías pues son muy intervencionistas, de que tienen alto nivel regulatorio, pero ¿qué pasa acá, no? Suecia, no solamente pues se puede hacer buenas políticas que involucren pues una innovación solamente con reducir impuestos, sino que también se pueden crear esos entornos. ¿Qué fue lo que hizo Grecia, a diferencia pues de lo que hace Francia y de lo que hace el Reino Unido? Lo que hizo Grecia para proteger a los emprendimientos, porque entendamos que pues, un emprendimiento tiene que sobrevivir y es complicado porque existe esa destrucción creativa, generó un incentivo a las grandes empresas para que las grandes empresas puedan colaborar con los emprendimientos, con esas empresas recientes, de tal forma que pues, a lo largo de los años se pudieron crear mayores patentes y pudieron romper esos monopolios y que se pueda generar esa destrucción creativa. ¿Cómo lo hacían? Por medio, pues, de subvenciones, habían también reducciones impositivas a estas grandes empresas, buscando que las grandes empresas ayuden a las pequeñas. Entonces, eso también es algo importante, ¿no? Bueno, vemos que a manera del mercado laboral, el sector de servicios es lo que podría estarse proyectando, inclusive pues en esta destrucción creativa, a diferencia de los sectores tradicionales como la agricultura, que obviamente pues ya tiene pues ciertos problemas desde la revolución industrial y también la manufactura. Vemos que hay una relación que es directa entre la destrucción de la creación de nuevos trabajos y la destrucción también de trabajos anteriores, ¿no? Es decir, muchos dicen, bueno, ¿qué va a pasar? O sea, no se van a crear, se crean nuevos trabajos y esa es la destrucción creativa. O sea, pasar no necesariamente de evolucionar sobre lo que ya se tiene, sino crear algo pues diferente para mejorar eso ya existente. Voy a pasar un poquito y me voy a quedar acá en la última parte que hablamos desde el punto de vista también migratorio, donde inclusive vemos que existe una mayor probabilidad de crear patentes, no tanto de los nativos, sino de migrantes, ¿no? De migrantes. Migrantes obviamente que ya tienen un tiempo dentro de países en desarrollo. Desde el punto de vista de la parte medioambiental, también la destrucción creativa no es meramente desde un punto de vista solo pues, empresarial, que busca una forma lucrativa, sino que también pueden crearse esta destrucción creativa, pero para poder buscar cuidar lo que es el medio ambiente. Es más, a nivel de el incremento que tiene el precio del petróleo, el precio de justamente de algunos pues, combustibles fósiles, podemos observar que cada vez más se va generando patentes, que es una transición en la gráfica, justamente de esta senda lineal que tenemos de las patentes verdes, ¿no? Hablando pues de que tengan relación con la parte medioambiental y las que contaminan. Y observamos pues que existe pues, un crecimiento a lo largo de los años. La elasticidad de lo que tiene pues, este crecimiento de los precios permite también que se puedan crear patentes que sean muy buenas hacia el medio ambiente, ¿no? Vemos también la dicotomía que tiene el desarrollo económico, el crecimiento económico
con la parte medioambiental. Lamentablemente esto es así, mayor crecimiento y eso es lo que se necesita buscar también con esta parte de la destrucción creativa, ¿no? Bueno, eh, creo que voy a pasar un poquito estas cosas, voy a terminar este punto con ciertas conclusiones. La verdadera riqueza de una nación no está en lo que se produce, sino en la capacidad que tiene de reinventarse. Y el reto es crear en un entorno donde innovar no sea una excepción, sino pues una costumbre, ¿no? Yo creo que detrás de todo esto, la destrucción creativa lo que nos deja es no continuar sobre lo mismo o buscar tratar de colaborar sobre esos mismos aspectos ya existentes, sino ver nuevas formas que se tienen y destruir lo ya existente para poder crear algo nuevo. Muchas gracias y disculpen si me he pasado del tiempo. No, Jorge Luis, al contrario, muchas gracias a ti. Excelente participación y creo que abordaste algunos aspectos importantes. Al inicio mencionábamos un poco este libro sencillo, ¿no? Si funciona, cámbienlo y es algo en lo cual abordas al final. Algunas cosas importantes, resumiendo tu participación, partiste desde los modelos de crecimiento exógeno de Solow para fundamentar y para llevarnos un poco contándonos cómo ha sido el proceso para llegar hasta la destrucción creativa, la relación que tenían con los postulados de Schumpeter y la alteración de los ciclos económicos, ¿no? Coincides con Ángel Castro en el sentido de que hay que incentivar la investigación y la competencia. Aquí al final también lo ponías como conclusión y recuerdo una de las definiciones que normalmente transmito de innovación, que es la transformación de conocimiento, ¿sí? Es decir, tenemos que partir del conocimiento y en ese aspecto la investigación y la curiosidad científica que mencionaste y la experimentación son realmente importantes aspectos que se deben promover también en nuestros estudiantes, en nuestros investigadores, ¿no? Abordaste el modelo de Iónigo y Howitt y la relevancia que tiene con la productividad, contándonos un poco cómo han ido estas olas económicas a lo largo del tiempo y analizando la innovación y el impacto de la innovación o la relación que tiene la innovación con diferentes indicadores económicos. Me pareció excelente y esto es parte del resultado de este tipo de conversatorios donde la interdisciplinariedad permite la construcción de conocimiento y la reflexión y la conversación. Precisamente por eso tenemos también hoy, muchas gracias Jorge, tenemos el día de hoy la participación de Christian Stein Nikulkar, quien es un consultor en innovación que está directamente relacionado con el ecosistema empresarial, con el tejido empresarial, a quien el día de hoy voy a partir, Christian, de pronto con una pregunta que en algún momento te planteé en una de estas conversaciones informales que tenemos y creo que complementando un poco con lo que Jorge nos ha mencionado, creo que lo podemos conversar, ¿no? Es ¿por qué no hay innovación en Ecuador? Te lo dejo, cuéntanos un poco, por favor. Gracias. ¿Lo hago antes o después de lo que había preparado? Cuando tú lo prefieras, Cristian, por Vale, favor, es vale, tuyo el vale, escenario. vale. Gracias. Bueno, voy a partir con algo que está, la verdad que cuando escuchaba a Ángela y a Jorge estaba mirando mi presentación y yo me había asustado inicialmente porque dije, los voy a hablar barrabasadas o no me va a entender nadie. Ya, porque justo recientemente acabo de terminar o estoy terminando un diplomado en innovación corporativa aquí en Ecuador y estoy ahí trabajando con varios proyectos de estudiantes que son personas de empresa, ¿ya? Y una de las cosas que más debatíamos, y ahí comienzo parte de la respuesta que tú me dices, Gerson, es hay mucho ruido, ¿cómo es? Mucho ruido, pocas nueces. Ese es el problema, ¿vale? Pero ojo, no es una frase gratuita, ¿eh? He mirado durante 10 años, bueno, no durante 10 años, los últimos 5 años me he dedicado a mirar el Global Innovation Index, ¿ya? Y el índice de innovación global, que todos dicen, no, es que aquí somos más innovadores, etcétera, ¿no? Lo dicen todos los países, no solamente acá. Eh, Metemos mucha inversión privada, pública, social, humana, del bolsillo, de los grandes capitales, en lo que se llaman las variables de entrada de la innovación. Es decir, invertimos un montón en infraestructura, en edificios, en hackatones, en esas cosas cotidianas, pero nadie se preocupa de tener indicadores que apunten a los resultados. Bueno, yo miraba el caso de Chile, que es el líder en Latinoamérica. Ojo, pésima posición, 50. Ojo, si alguien dice hay que copiar a Chile, ojo, está en la 50. Ya, o sea, ojo con eso.
¿ya? Cuando uno mira a los líderes, tiene que analizarlo. Yo soy chileno, estoy diciéndolo con una frialdad absoluta, ¿ya? Claro, no es lo mismo meter $1 en invertir en las variables que apuntan a los requisitos de la innovación, a $1 invertido en conseguir resultados innovadores, ¿ya? Toda la inversión está en los requisitos, ¿ya? Porque es fácil, es fácil. Por ejemplo, dice, mira, vamos a aumentar, vamos a crear lo que se puso de moda hace años atrás, vamos a crear clusters, inversión en clusters. 15 clusters, 20 clusters en el país, ¿cuántos quedan hoy día? Se cuentan con la mano. Por suerte han sido exitosos, o están en vías de serlo, pero ¿qué pasó con los otros? Entonces ahí tienes que hubo una gran inversión de 2/3 de un montón de capital en cosas que sabemos que no van a funcionar. Y no es que lo digo yo, ya se sabe que no van a funcionar. Y cuando tuvieron de moda los coworking, se llenó de coworkings, pero nadie pensó, ¿qué hay que conseguir con los coworkings? Claro, más emprendedores, pero claro, emprendedor significa gente que genera empleo, porque emprender, que la otra vez veíamos que en Ecuador es un emprendimiento que se llama de subsistencia, o sea, al primer trabajo dejo de emprender, o sea, así de claro, ¿ya? Claro, un coworking tiene que generar empresas que generen empleo, pero nadie se ponía en eso porque es difícil, es difícil. ¿Por qué? Porque lo difícil lo evitamos, ¿vale? Y con eso quiero partir mi presentación. De hecho, cuando tú me invitaste, yo dije, wow, me estás pidiendo hablar un tema difícil, que mucha gente sale corriendo, ¿ya? Me lo decían mis estudiantes, me decían que Cristian, porque yo en una clase hace 3 semanas atrás le dije, chicos, tengo la noticia genial del mundo, nos va a justificar a todos en el planeta. Ganamos un premio Nobel en innovación. Y todos me quedaron mirando, sí, pero es muy teórico. Ah, pues ahí tenemos un problema, ¿ya? Otro tema es que se confunde la innovación con que es teoría, pero en realidad es conocimiento formalizado, ¿ya? Por ejemplo, yo veía lo que presentó Ángel y Jorge, oye, eso está súper bien que lo conozca la gente. Si alguien está pensando que es teoría, pues se equivocó de charla, ¿ya? Pero con eso estoy metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Entonces, oye, hablar de una curva de economía con la simpleza con que lo mostró Jorge, o cómo nos explicó Ángel, la teoría fundamental de la innovación que nace de un economista austriaco de la línea conservadora como Schumpeter, que además tiene una fotografía que no lo acompaña mucho, yo siempre tiro esa anécdota, ¿ya? Uy, está muy bien hablarlo, pero cuando yo a veces hablaba de eso, no, Cristian, es mucha teoría, eso es para los economistas, eso es para los científicos. Pues mira, parece que la innovación la han hecho la gente que piensa, ¿ya? Y eso, y aquí viene una cosa importante, afecta a los directivos, que curiosamente tiene que ver con la última diapositiva que voy a presentar, ¿vale? Eso es un poco el debate, ¿eh? Ah, bueno, hay algo más que conversamos tú y yo, Gerson, es que se confunde ecosistema con egosistemas, ¿ya? O sea, si tú lo hiciste, ¿ya? Yo lo tengo que hacer igual, igual, pero con más plata, ¿ya? Distinto, es decir, mira, lo que tú hiciste es súper chévere, me gustaría invertir en lo tuyo, pero además yo quiero hacer otro negocio que puede encadenarse y enriquecer o aumentar una cadena de valor, por decir algo. Pero nadie piensa eso. Por eso vemos que de repente, y este es un indicador súper divertido que yo lo menciono, nunca digo cómo se calcula, ¿ya? Porque en realidad es muy sencillo, no hay que decirlo. Y lo digo porque la semana pasada estaba en Barcelona con varias personas de diferentes países de Latinoamérica y me hicieron la misma pregunta, ¿por qué no avanzamos? Entonces le dije, mira, si tú sales a caminar por Barcelona, ¿ya? Yo estoy en Guayaquil, salir a caminar por Guayaquil es complejo por el calor, ¿ya? O sea, hagamos las analogías, ¿no? Decía, mira, aquí tú sales a la calle y tienes charlas de 1000 temas, muchos de innovación y otros no, y se están renovando. Yo decía, mira, cuando yo vivía en Barcelona, más o menos un ponente se me repetía cada 2 años, y todos los días hay charlas. No es que el señor hace charlas cada 2 años, le está haciendo charlas muchas veces, pero está la variedad de personas aportando ideas, que es el ecosistema de conocimiento, que tú te repites una persona cada 2 años, salvo que seas un fanático de esa persona y le des seguimiento. Yo soy una persona que busco muchos temas, pero claro, está la variedad de personas hablando temas, y no necesariamente científicos o grandes gurús, ¿ya? Que te marca una forma de pensar muy abierta. Sin embargo, tú miras el mundo latinoamericano, y aquí digo Latinoamérica, no solamente Ecuador, que tú miras las charlas y se te repite la gente cada 2 meses. Entonces, la variedad y la diversidad, que es esencial en la innovación, no la estamos trabajando al nivel que corresponde, que es en la calle, ¿ya? Por ejemplo, con todo respeto a las personas que hacen charlas en el Ecuador, que sé que lo hacen muy bien, yo les diría, dejen de aceptar charlas,
que yo creo que si les pagan perfecto, perfecto, ¿ya? Pero permitamos que vaya más gente. Y los organizadores de eventos no sean noveleros. Inviten más gente. ¿Ya? Me gustaría escuchar más veces a Ángela, más veces a Jorge, a ti, Gerson, más veces. Y así un montón de gente. Y una vez me llamó la atención. Estaba buscando yo especialistas en inteligencia artificial. Y claro, busqué en los núcleos que siempre están hablando, ¿no? Aquí en el país. Y me dicen, no, es que no hay especialistas. Y resulta que me fui a Chile, ¿ya? Y había un programa que lo hacían con la Universidad de Texas, ¿ya? Y te voy a contar que habían dos profesores ecuatorianos, dos profesoras, ¿ya? Eminencias en inteligencia artificial que están en la universidad al interior. Claro, no las pescan, porque claro, teoría, pero cuando vi su curso era genial, genial. Entonces también estamos mirándonos el ombligo. Ya, voy a decir lo incorrecto. Somos muy endógenos, ¿ya? Somos muy endógenos, pero no endógenos como dicen los premios Nobel, que es muy distinto, ¿vale? Es muy distinto, ¿ya? O sea, una cosa es mirarse el ombligo y la otra es ser socialmente endógenos para crecer. Y ahí una cosa más, Gerson, que esto puedo dar duro, pero me lo dijeron y lo comenté en varios círculos. Por ejemplo, es que nosotros salimos mucho a recorrer el mundo y a mirar lo que hay fuera. Sí, sí, pero compara con los europeos, ¿ya? En Latinoamérica salimos mucho a mirar lo que hay fuera y tratamos de copiar lo que está fuera y traerlo. No, es que eso lo hizo la India, eso lo hizo Estados Unidos, eso lo hizo Pepito, y yo lo tengo aquí, ¿ya? Los europeos recorren todo el mundo, ¿ya? Se pasean por todo el mundo. Ahí hay un país emblemático, Holanda. Están en los sitios más impensables, ¿ya? E innovan de una manera rarísima, pero lo que ellos hacen es, dicen, vamos a mirar todo el mundo, a ver lo que están haciendo, todo lo bueno, pero nosotros vamos a hacer cosas que ellos no hacen, pero tan bien como lo están haciendo. ¿Ven la diferencia? Y eso es importante. Aquí toda la gente, no, que yo estuve en Estados Unidos. Yo tenía una persona hace tiempo atrás que me decía, yo también innovo, Cristian, ¿eh? Sí, claro. Es que una vez fui a una charla en Estados Unidos, me saqué la foto con un señor que yo no sé quién era, pero habló de innovación y era obviamente un show muy espectacular. Y yo me dio ganas de decirle, sacarte la foto con el señor es que, y estás repitiendo lo que él dijo hace 4 años atrás, no es innovar. Estás repitiendo lo que dijo un señor y tan innovador no es, ¿ah? O sea, eso es lo que yo pensé. Obviamente no se lo dije, lo aplaudí, le dije muy bien, etcétera, ¿no? Porque claro, también a veces las sociedades tienen que ser receptivas al comentario pragmático, que no es lo mismo que crítica, ¿ya? No es lo mismo que crítica, ¿vale? Es muy distinto. Crítica es decir, oye, te equivocaste, estás mal, etcétera. Otra cosa es decir, y eso es importante aprenderlo en el país, decir, oye, mira, ¿sabes qué? Yo creo que es muy conveniente que revises en qué charla estuviste para ver si realmente se está hablando de innovación o no. El problema es que ese tipo de comentarios también se rechaza. Y lo veo en los estudiantes. Entiendo que las personas que ya tenemos unos años, esos comentarios nos pueden doler, pero la gente joven no lo ve, no lo ve. Y nota aparte, ya, también otra cosa importante, que yo creo que hay que incorporar muy fuerte ahora último con lo que dijo Ángel y Luis y Jorge Luis, es que la innovación parece que va a estar en las canas, no en los millennials. ¿Ya? Eso ya se está notando. ¿Por qué? Porque la innovación va a tener que enfrentar muchas crisis a partir de ahora en adelante. Y si no tienes experiencia en enfrentar crisis, ¿ya? No va a pasar. Desgraciadamente la gente joven, y eso no lo digo yo, los estudios psicológicos, hace poco estábamos con la directora del Centro de Trauma de Barcelona, decía, es que el millennial, la gente joven, llámenle como sea, los menos de 20 y tantos, 30 y tantos, tienen un problema. Un problema mínimamente complicado les da ansiedad y no resuelve. Pero el mundo necesita gente que resuelva. Y parece que las canas, los viejos, son los nuevos emprendedores, ¿vale? Sé que es duro decirlo, pero así son los números. Cuando se habla con números, las cosas hablan por sí solas, ¿vale? Eso quería comentar. Voy a tratar de ser muy rápido en mi presentación, ¿ya? Comienzo. ¿Puedo, no? Sí, porfa, vamos. Vamos. Bien. Bueno, iba a partir con esto, que ya mis dos compañeros iniciales lo han explicado muy bien. Simplemente decir que es muy importante el concepto de innovación endógena que ya introdujo Jorge Luis, ¿ya? Que comúnmente nosotros buscamos la innovación fuera, pero lo dije de una manera práctica. O sea, los europeos hacen endógeno. Voy a mirar todo lo que está afuera, veo lo mejor que se está haciendo y yo voy a hacer algo distinto. ¿Ya? Y por eso son competitivos. ¿Qué hace Latinoamérica? Voy a copiar todo lo que está afuera. O sea, soy sumamente exógeno, copio y me lo traigo. Ya, si ni siquiera lo hago endógeno. Clarísimo el concepto. Y lo que dijeron Agnion y Owen fue eso. Y lo demostraron numéricamente. Mocker dice básicamente que hay que hablar de ecosistemas de conocimiento y que las cosas deben evolucionar. ¿Ya? Que es más común el estancamiento económico que el desarrollo económico. Ellos dijeron, hay más periodos de estancamiento que de
desarrollo económico. ¿Y qué ha garantizado el desarrollo económico, el avance económico o productivo? La innovación. Cuando no hay innovaciones, la economía avanza. Cuando no hay innovaciones, nos estancamos. Pero además parece que han habido más periodos de estancamiento que otra cosa. Esta información la saqué de la página web de los premios Nobel, ¿vale? Ideas que quiero plantear y que tienen que ver con la esencia, el soul de lo que yo voy a decir, que son frases mías. La disrupción está en la gente. Cuando me escuchen decir disrupción tecnológica, estoy hablando de personas muy inteligentes que van a usar la tecnología para ser disruptivos. Si voy a tener gente que va a usar la tecnología para seguir haciendo lo mismo, no es innovación tecnológica, no es disrupción tecnológica, no es nada. La disrupción está en la gente. Segundo, la innovación siempre ha sido social. No es lo mismo que innovación social. La innovación nace para mejorar la economía de las personas. O sea, yo digo, si un emprendedor no mejora su salario en 5 años, pues algo está haciendo mal. ¿Ya? Y si no genera empleo, mal. Y si un innovador no genera que su familia viva mejor, algo está haciendo mal. Tercero, entre innovadores no hay competencia. Esto lo tomé una frase, de aquí me pasó aquí en Ecuador, que una vez yo estaba en un evento y me dice, me aparece una persona que aparece mucho en muchos sitios, y me dijo, ¿qué haces tú? Ah, yo tengo una consultora en innovación estratégica. Ah, somos competencia. Y a mí me salió del corazón, de manera natural. Le dije, pero ¿cómo puede ser eso? Entre innovadores no hay competencia, porque tú haces lo mismo que yo, o yo hago lo mismo que tú, no somos innovadores. ¿Vale? Eso es muy importante. Cuarto, perdón, que no es una frase mía, la he adaptado de otra persona, ¿ya? Es que hay mucha innovación fuera del mundo computacional y digital. O sea, cuando yo hablo de innovación, el que esté pensando en instalar una aplicación móvil o un ERP está perdido. Yo puedo estar hablando de una florícola que quiere mejorar el método con I+D de cómo optimizar el congelamiento de las flores para que lleguen a Abu Dhabi, ¿ya? Cuando yo hablo de innovación es eso. Si alguien está pensando que todo esto es tecnología informática, pues está muy atrasado. Y lo otro, la innovación no la pueden hacer todos. Nadie es dueño, pero tampoco la pueden hacer todos, ¿vale? ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces se piensa que la innovación, ¿ya? Es básicamente un tema de unos pocos. Sí, es de unos pocos, pero hay que pensar en los otros, muchos, no pocos, ¿ya? Que tienen que hacer que la innovación funcione, ¿ya? Es decir, para que un innovador funcione, necesita muchos empleados que no van a tener que innovar y no tienen derecho a innovar, porque tienen que hacer algo rutinario y cotidiano, ¿ya? Entonces, eso un poco lo quería comentar. Bien, si vamos a hablar de destrucción creativa, innovación y desarrollo económico, que es lo que nos une hoy en día, yo pensé mucho qué modelo puedo poner, el modelo Dublin, el modelo de Oslo, etc. Y traje este de Xavier Ferraz, si no me equivoco, un consultor catalán que definió 4 tipos de innovaciones por color, ¿ya? Todas buenas, pero ¿dónde encaja la innovación dentro de toda esta historia? Hay una innovación que es roja, ¿ya? Que es la incremental, la tradicional, en donde, si lo vemos desde el punto de vista de resultados económicos, que es lo que hay que hablarle a un empresario, ¿ya? Es que, oye, si tú haces algo que significa que si haces automóviles, tú simplemente vas a vender algo, pero a otro se lo quitaste, por ejemplo, Toyota vende un coche, Ford uno menos, bueno, vas a seguir en un problema muy complicado porque cuando él meta más capital, te va a vender más coches y te vas a quitar tus coches. Es decir, no has generado nada nuevo, pero a lo mejor estás innovando. Luego hay la innovación blanca, que es la zona de exploración de las fronteras, que es la zona de la ciencia. Más costosa, más difícil, más compleja de evaluar, etc., pero altamente relevante. Hoy estamos hablando de se llaman empresas de base científica y tecnológica, ¿ya? Que están basadas en desarrollos de investigación, ¿ya? Guste o no guste, ¿ya? Por ejemplo, hace unos meses atrás veía que hay empresas que han decidido, por ejemplo, apoyar a la investigación, pero con una cosa importante. Y aquí también esto es súper clave, porque han escuchado ustedes eso que dice, que es el típico debate entre empresa y universidad. El mundo de la empresa dice es que la investigación no está alineada a la empresa. Y los científicos, la gente de la universidad, a veces decimos, no, es que los empresarios no entienden lo que hacemos. Bueno, ese debate no se va a resolver. Destrucción creativa es lo que voy a decir, en este debate, para que entendamos que la destrucción creativa no es solamente un tema de empresa, sino también la forma en que miramos, la forma en que nos relacionamos. Alguien dijo, ¿y qué pasa si en lugar de ahogarnos en ese debate que es eterno y no se va a romper, miremos para otro lado? Como lo dijo Ángel y Jorge Luis, hagamos otra cosa distinta. Pues convenzamos a los empresarios
de que apoyen la investigación, confíen en los científicos y déjenlos hacer lo que quieran. Gracias a ellos tenemos cosas hoy en día. Y a los científicos que tengan claro que van a recibir un capital y tienen que hacer investigación de alta calidad, en lo que quieran. Y después de X años, vamos a hacer que se junten y los empresarios digan, a ver, muéstrame lo que hiciste, explícamelo en tus palabras. Y el empresario va a encontrar nichos nuevos para innovar en sus negocios, ¿vale? Entonces, ahí hemos aplicado destrucción creativa en cómo los relacionamos. Y eso además se tradujo en una política pública. Caso concreto, Chile, ¿vale? Luego tenemos la innovación amarilla, que es la economía de la startup digitalizada, que es muy buena, pero tiene un problema. Genera millonarios, Facebook, WhatsApp. Pero son casos puntuales y no es masivo. Hemos dicho que la innovación tiene que llegar a todos. Me parece bien, pero y no descarto que un millonario que se haga multimillonario funcione bien, pero tiene que ser más masiva porque si no se van a poner los desequilibrios que mis dos colegas anteriores mencionaban. Es decir, oye, ¿de qué sirve una innovación si el día de mañana el 90% de la población, porque eso pasó en la Edad Media por allá, va a quedar en umbrales bajo la pobreza? ¿Quién va a financiar eso? ¿Ya? ¿Quién lo va a financiar? ¿Ya? Yo no tengo ningún inconveniente en que, por ejemplo, en NVIDIA, que desarrolla los procesadores, en este minuto y tiene un PIB, o sea, tiene un capital equivalente al PIB de países, no tengo ningún problema. Pero hay que hacer que llegue a más personas esos resultados. No es caridad, ni tampoco es chorreo. Pero vamos al azul, la innovación azul es la que me interesa. Es la zona de la destrucción creativa, donde lo que hacemos rompe todo. Ya lo mencionó un colega antes, ¿ya? Y yo aquí lo planteo de mi punto de vista, del caballo al automóvil. ¿Ya? Es decir, oye, ¿cómo mejoramos el caballo? Pues pongámosle 5 patas, investiguemos en eso, más pelos, o pelémoslo para que tenga una aerodinámica mejor, hasta que alguien dijo, hagamos un automóvil. ¿Ya? De hecho, Ford, que fue el primero que construyó el primer automóvil, hay una frase que nadie sabe realmente si la dijo él, es que él dijo, si me hubiesen preguntado cómo hacer mejores medios de transporte, me habrían dicho, ponle más caballo a las carretas. ¿Ya? Pero yo inventé un automóvil. No habían palabras para decir lo que él estaba inventando. En ese tiempo nadie sabía lo que era un automóvil. Y también, por ejemplo, puse otro caso, que nadie se dio cuenta, que pasamos de sacar 36 fotos en el verano, ¿ya? Con las máquinas antiguas, y pasamos a la foto digital. Esa es la destrucción creativa. A mí me preocupa porque, por ejemplo, los proyectos que estaba escuchando en mis grupos de estudiantes, que son de proyectos de empresa, estaban mucho en la zona roja. ¿Ya? Si vamos a competir ahí, vamos a hacer acá, pero se sentían muy innovadores. ¿Qué pasa? Que la destrucción creativa es difícil porque necesita una nueva mente. Y aquí es una suerte de guía práctica, son 2 diapositivas, pero no aburrirlos, ¿ya? Que bueno, ¿cómo impacta en el sector productivo y empresarial? ¿Qué es lo que me pidieron hablar? ¿Ya? Y me siento muy cómodo porque puedo mencionar cosas que mis dos colegas previos han dejado súper claro y además han introducido. Primero, si conversamos frente a un empresario, ¿ya? Pensemos que un empresario yo tengo una consultora, así que estoy en ese montón, ¿ya? Y también hago clases, estoy en el otro montón, ¿ya? Y también hacemos transferencia tecnológica, estoy también en el montón social. Estoy pisando muchos territorios, ¿ya? Es que es una persona que está pensando en un beneficio. Y muy bien, muy bien, muy bien, ¿ya? Y me parece sensacional, ¿ya? Pero hay que hablarle un poco en términos claros, ¿ya? Y también arriesgarnos que él va a decir, eso no se puede, eso no es posible, eso no lo voy a hacer, no está en mi mindset, etc. Una es un I+D continuo, ¿ya? Hay que tener un I+D continuo. ¿Por qué? Porque Hagen y Owen, ahí puse los autores, si no me falla la lectura que hice, por favor, ahí Jorge y Ángel, corríjame si me equivoco, ¿ya? He puesto más o menos quién fue el que dijo esto. Porque claro, estamos hablando de 2 Nobeles, pero claro, leer su tesis es más o menos complejo y todo su trabajo es complejo, entonces yo traté de leer unas cosas para sacar ideas, ¿vale? O sea, yo siempre me cuido mucho y ahí, Gerson, otra cosa más lo que tú dices, hay mucha gente hablando de innovación, pero a veces tú rascas un poquito la pared y no hay mucho más, ¿ya? Y eso se repite bastante. Está pasando con innovación, inteligencia artificial, etcétera, ¿vale? Bien, ¿qué más? I+D continuo. ¿Qué significa eso? Que las empresas deben invertir en I+D. Pueden hacerlo de muchas maneras, pero lo importante es que sea un porcentaje fijo la estrategia. Porcentaje fijo no significa económico, significa que a lo mejor voy a tener reuniones con universidades para debatir temas, llevarle mis problemáticas y a ver en qué me pueden ayudar. O tener un porcentaje fijo. La diferencia va a estar en que la empresa puede decir, deseo que la universidad conozca mis problemas o por reserva de propiedad intelectual o propiedad industrial, no. En todo caso, no es un gasto variable a recortar en crisis. Esto, por favor, no lo lean solamente desde un punto de vista de contabilidad, sino desde un punto de vista de estrategia. Es decir, un directivo hoy en día tiene que dedicar un tiempo que es
plata de la empresa, porque las horas de cualquier trabajador directivo en una empresa es dinero, a dedicarse a I+D. ¿Ya? A mí me gusta, por ejemplo, cuando me encuentro, ya aquí en Ecuador inclusive, gerentes de empresas me dicen, Cristian, he leído este último artículo y cuando te lo explica súper bien. Eran casi cero hace unos años atrás, pero ahora se van encontrando más. Y eso es bueno, y eso es bueno. Pero tiene que estar incorporado en el gasto del directivo. Y si no lo quiere hacer, ponérselo en el contrato. ¿Ya? Y si ya vamos un paso más allá, pues oye, hacemos una alianza y está en el gasto empresarial. Lo otro es anticiparse. El liderazgo solo se mantiene adelantándose al próximo ciclo de obsolescencia, que nunca sabemos cuál es. Por lo tanto, dentro de los planes de negocio, de los planes empresariales, tiene que introducirse una prospección estratégica que monitoree a los competidores más pequeños. Los disruptores, ¿ya? Los disruptores, que son los que molestan a los incumbentes, concepto que ya introdujo Ángel, ¿ya? Los incumbentes somos los que estamos ahí, los otros son los que nos sacan, ¿ya? Pero además incluir a las personas como disruptores, porque el uso de las cosas muchas veces surge de los usos innovadores o nuevos o novedosos que hacen las personas. Y ahí, Gerson, otro comentario más. Se confunde mucho en el mercado local innovación con novedad, invención y una que se llama actualización tecnológica. ¿Ya? La innovación es un concepto muy preciso, que es muy distinto de novedad, innovación, y ahora ya está incluyendo actualización tecnológica. El último, ¿por qué se incluye? Porque dice, mira, es que puse una tecnología tanto, estoy innovando. En otros lados del planeta te van a decir, no, compraste tecnología y te pusiste al día. Innovar, ya lo veremos, pero hiciste una actualización tecnológica. Ojo que decir eso, te miran más mal que bien, a pesar de que estás haciendo un pequeño aporte al manejo lingüístico del concepto de innovación en el país, ¿vale? En este caso, en la anticipación hay que crear unidades internas de innovación que desafíen los productos existentes, o sea, volver a ser endógeno. ¿Por qué? Porque ¿quién conoce mejor tu negocio? Tú. Otra cosa es que estés abierto a conversar con personas externas. Aceptación del riesgo, ¿ya? O sea, tengo que destruir, ¿cierto? Lo que estoy haciendo y tengo que estar dispuesto a canibalizar las cosas que ya son rentables, ¿ya? De hecho, Schumpeter lo decía, no sé si en algún artículo o alguien hizo una interpretación de él, que decía, claro, Schumpeter está diciendo, si te está yendo muy bien, no tengas miedo en probar rompiendo lo que haces y a ver si lo puedes hacer distinto u otra cosa, ¿vale? Es obvio que nuestra mente nos dice, ya nuestra red neuronal, nuestra cognición nos dice que si algo está funcionando bien, déjalo quietecito para que vaya mejor, ¿vale? Pero Schumpeter nos dice, rompe eso. O sea, nos está atacando a nuestra psiquis histórica formativa, ¿ya? Ojo, no estoy diciendo destrucemos todo lo que hay, que siga un sistema económico estable, pues, a ver, pensémoslo dos veces antes de hacer la destrucción creativa, ¿ya? Schumpeter era muy preciso y se refería a empresas, ¿vale? Entonces, canibalizar los propios productos más rentables hay que pensar lo que es un riesgo, ¿ya? Financiamiento responsable, cosa que mencionaban mis colegas, es claro, ¿de qué sirve tener toda una serie de personas siendo muy emprendedoras y o siendo muy innovadoras, porque no es lo mismo, ¿ya? Si no tenemos unos sistemas nacionales e internacionales que implementen marcos de finanzas sostenibles ESG y de protección ambiental, social y gobernanza. Aquí yo puse unas ideas, pero quiero ser más simple. Miren, los inversores de los países miran más allá de los números, ¿ya? Miren, por ejemplo, si los empresarios o los directivos de cualquier tipo de organización respetan las leyes, ¿ya? Más allá de que haya un sistema estable. Si tú te vas a un país donde te das cuenta que nadie respeta las leyes, pues sales corriendo, ¿ya? Y te das cuenta que son ciertos inversores de 2 o 3 países en el planeta que están invirtiendo en los países donde existe poca cultura o poca madurez en la institucionalidad de las instituciones que dan solvencia a un país. Yo puse aquí otros ejemplos también, que hay otros riesgos. Por ejemplo, la irrupción social, el desempleo tecnológico, que lo explicó anteriormente uno de mis colegas. El limitante técnico. Hemos tenido apagones. Hubo un apagón en España, hubo un apagón en Chile. Los he sufrido todos, ¿eh? Y hemos sufrido el apagón acá. O sea, vamos metiendo cosas digitales y si se nos corta la luz, ¿qué hacemos? Y les pongo un ejemplo, porque aquí en esto de la innovación hay que ser súper claro. Y justo lo veía el otro día. ¿Saben ustedes? No me lo respondan, lo voy a responder yo. ¿Saben ustedes por qué las puertas de los aviones son manuales, no están digitalizadas? Porque la gente piensa, ¿ya? Cualquier innovador diría, no, tenemos que poner inteligencia artificial para que la puerta se abra en tal minuto, etc. No, porque alguien también pensó en riesgo. Dijo, oye, si un avión cae, todos los sistemas digitales se caen y alguien tiene que abrir con fuerza manual la mano. ¿Y por qué digo esto?
Porque cuando se piensa en innovación y la gente que está lamentablemente limitada a lo informático computacional, piensa que todo se tiene que digitalizar. Pero hay gente muy lista, que a lo mejor no son innovadores, que está pensando en hacer una puerta que se abre con tracción humana. Luego tenemos ya, adelanto, ecosistemas de conocimiento. ¿Ya? Hay que crear modelos que permitan y sostengan prácticas innovadoras de inclusión empresarial. Lo dice Mockir, el progreso requiere una acumulación de conocimiento que es inherentemente social, cultural e institucional. Por ejemplo, en el caso les mencioné de 2 investigadoras del país que no se conocen en el país, pero las conocen fuera, estamos en un fracaso de acumulación de conocimiento. ¿Ya? 2 personas que son reconocidas afuera, pues no están siendo reconocidas internamente, o sea, no estamos acumulando ese capital de conocimiento. Puse inteligencia artificial en geopolítica y si se dan cuenta, en mi columna en medio dice la destrucción creativa en la era de la IA y la geopolítica rampante, porque hoy día hay que hablar de esas cosas. ¿Ya? Tomando ideas de Ion y Howitt, ¿ya? La IA representa una innovación de propósito general que acelera la destrucción creativa en múltiples sectores. Por lo tanto, hay que priorizarla, pero no hay que perder de vista la potencial pérdida cognitiva que van a sufrir las empresas. Es decir, si tenemos mucha gente resolviendo facilito esto, con la inteligencia artificial, la gente va a perder el hábito de resolver problemas. No lo digo yo, lo decía la directora del Departamento de Gestión de Crisis de Barcelona, que decía, claro, que la IA me está trayendo gente que ya no está en condiciones de resolver problemas. ¿Ya? Dice, no, es que esto lo resuelvo con la IA o antes con Google, ¿vale? Pero si la empresa va a meter inteligencia artificial, olvídense de todo eso, la ética, los costos asociados, etcétera, sino que si pierde la capacidad cognitiva, pues va a perder un activo que nunca se dio cuenta que lo tenía. Y la geopolítica. Vamos a competir en sectores estratégicos que van a estar influidos por muchos factores institucionales y de seguridad. Ya sabemos hoy en día que a nivel de finanzas hay que tener cuidado con el de-risking y diversificarnos para reevaluar, por ejemplo, las cadenas de suministro, pero aquí hay que evaluar muy bien lo que se llama la autosuficiencia tecnológica. Hemos visto últimamente que estamos viendo, más allá de que gracias a la inteligencia artificial están tratando Latinoamérica, por ejemplo, de crear una inteligencia artificial para la TAM, es que se dieron cuenta que ya depende todo de circuitos y transistores. Y les cuento una anécdota graciosa, ya les hago una pregunta que yo me voy a responder. Con todo esto que estamos hablando, yo les hago una pregunta. ¿Con qué creen que funciona un teléfono móvil? Un teléfono inteligente de última generación. Se los digo, funciona con bases de datos relacionales, que es la tecnología más vieja en la computación. Es decir, estamos avanzando a grandes pasos, pero necesitamos gente que sepa lo más esencial de hace 40 o 50 años. Que ojo, cada vez se vuelven más escasos esos profesionales. A mí me cuesta encontrar especialistas en base de datos relacionales para reparar un teléfono de manera avanzada, ¿ya? Y funcionan con ceros y unos, la esencia de la computación. No ha habido más avance. Entonces lo digo también para que cuando uno se mete en estos temas, debe tener claro que las bases son muy sencillas. Por ejemplo, nosotros usamos Internet, pero dependemos del cable submarino, que es un problema geopolítico mundial. O sea, el día que se cae un cable submarino, nos quedamos sin Internet y adiós gracias. Ha pasado en África, tuvieron pérdidas en el PIB por el daño al cable submarino. Entonces, vivimos de cosas muy elementales que gracias al trabajo de estos premios Nobel nos han vuelto a recordar. ¿Vale? Un poco para cerrar mi presentación de hoy. Aquí tengo una imagen que presenté hace unos 2 o 3 años atrás en Salvador, hablando de ecosistemas. Más o menos me preguntaron, oye, ¿cómo se hace esto? Entonces yo expliqué que, bueno, hay varios articuladores, alianzas, ecosistemas, acuerdos con corporaciones, tener claras las reglas del juego, y así una serie de conceptos. Y hay que equilibrarse con una serie de intereses, ¿ya? Interés estratégico, interconexiones, responsabilidad social, influencia, intereses familiares de los grupos económicos, etc. Y que el conocimiento es el que mueve todo el mercado hoy en día. Cuando lo dije hace 2 o 3 años atrás, era muy loco decirlo, hoy día ya me dan toda la razón. Y hay muchos facilitadores, oficinas de creación de mercado, observatorios, aceleradoras, clústeres, asociaciones, etc. ¿Ya? Y luego hay todo un modelo que orquesta esto, que es el modelo de las 5 hélices, que intenta relacionar centros de conocimiento, gobierno, Estado, empresa, sociedad civil, medio ambiente, y que trata de articular a través de 3 cosas que mis 2 colegas anteriores lo mencionaron. Una política pública clarísima. Ojo, esto no es pedirle al Estado que innove, es pedirle al Estado que ayude a tener un ecosistema. Lo dijo el colega anterior, dijo, hay un caso aquí que son países muy regulatorios, pero innovan. ¿Por qué? Porque el Estado tiene claro que no va a innovar ni no puede hacerlo, pero dice, creemos a través de política pública cosas que permitan que el resto innove. ¿Qué ocurre en Latinoamérica? Que decimos, no, yo no puedo hacer nada si el Estado no innova. Y ahí me quedo tan tranquilo. Pero eso también es lo que decía yo, la comodidad de no pensar cosas. Esa comodidad que nos lleva a no trabajar
los indicadores de salida, de resultados de innovación que nos pide los indicadores mundiales. Luego financiamiento, ¿ya? Cuando hablo de financiamiento, ya cada vez se habla más de no depender de inversores externos, porque la innovación cada vez se vuelve más sofisticada, ¿ya? Más basada en métodos científicos y necesita más protección de la propiedad intelectual y obviamente de la propiedad industrial. Por lo tanto, se busca que se busquen formas de financiamiento más, voy a usar la palabra que ya se introdujo, endógenos a las propias empresas que buscar ciertos inversionistas externos, porque ellos te van a pedir porcentaje de participación, te van a regular la innovación, etc. ¿Que a veces hay que buscarlo? Sí, hay que hacerlo. Y ahí el Estado nuevamente tiene un rol de facilitar que esas relaciones sean sólidas y que vengan inversores, si es necesario tenerlo, muy transparentes. Y luego está el talento, del cual es necesario hablar, porque ya lo dije, si no tenemos personas que usen la inteligencia artificial para hacer crecer su capacidad cognitiva y no lo contrario, que digan, oye, ahora trabajo menos porque todo me lo hace la inteligencia artificial, pues en realidad yo quiero hablar de lo que dije al inicio, o sea, vamos a necesitar personas que hagan crecer su capacidad cognitiva, que es el gran reto de las áreas de recursos humanos. Sus procesos de contratación se van a ver revolucionados. ¿Pero por qué? Porque ahora, si antes era por un fenómeno tecnológico, ahora es por un fenómeno basado en premios Nobel que nos pusieron las cosas muy claras. Pero por sobre todo esto, y aquí cierro mi presentación, es que se necesita esto. Aquí he tomado el título del libro de Roger Penrose, La nueva mente del emperador. No quiero decir que nuestros gerentes son emperadores, pero lo he llevado a la nueva mente del directivo. Se necesita una nueva mente del directivo que entienda estas cosas, que pueda participar en este tipo de eventos. Yo lo mencionaba, en Europa los directivos van a este tipo de charlas, asisten a este tipo de charlas, y no son directivos que cuando le hablan de innovación dicen, que vaya el equipo técnico, los informáticos, ¿ya? Y ni siquiera manda a los jefes de informática, sino que va cualquier persona que tiene un cargo más bajo. Por suerte ellos lo aprovechan, pero los que están tomando las decisiones lo están dejando fuera porque su mente no está adaptada a esta nueva mirada. Y pongo una línea, líderes y lideresas ya hay muchos, necesitamos ahora directivos. Con eso quiero terminar mi presentación. Muchas gracias por la invitación a la universidad, al vicerrectorado, a quien me saludó inicialmente, también a Gerson por esta invitación y por permitirme también hablar de temas que habitualmente no promuevo mucho o no digo mucho. Y también es un gusto haber conocido a Ángel y a Jorge Luis, que me da gusto ver que hay más gente hablando de estos temas con una solidez súper, súper grande que aplaudo y obviamente veo que están por sobre, ¿cierto?, lo que hacemos todos nosotros en el día a día. Así que en ese sentido, muchas gracias y quedo abierto a preguntas y a lo que Cristian, muchas gracias a ti. Perdón, me gusta trabajar mucho con la asociatividad, pero usaste el modelo de Porter para fundamentar ese modelo que pusiste ahí. Te basaste en el modelo de Porter, asumo, ¿no? No, De la para nada. cadena de valor, ¿no? Fue un juego visual, fue un juego visual. Ok, ¿Ya? bien. Buena la analogía para Sí, me que... parece que ahí hay una relación, lo Sí, pude más o menos entender. Bien, sí, brevemente, en honor al tiempo, primero agradecerte y voy a reflexionar siempre, mencionar ciertas cosas importantes, ¿no? La importancia de compartir el conocimiento y de fundamentar la innovación. O sea, eso es algo que han transmitido cada uno de los expositores, ¿no? Dejemos a un lado el egoísmo y empecemos a construir realmente ecosistemas en los cuales se lleven a cabo este tipo de eventos en el que se comparta el conocimiento y que esto nos permita fundamentar procesos empresariales y de investigación que son importantes, ¿no? Volver a las bases teóricas, mencionaste algo de volver a lo básico, me llama mucho la atención y es algo que es fundamental. Me parece que en muchos aspectos hemos llegado a abordar temas de forma muy superficial y ya no se entiende de dónde surgen. Por eso también hablé un poquito de la cadena de valor y del modelo de Porter, que creo que es importante siempre mantenerlo ahí latente porque está visible en muchos aspectos, ¿no? Encontrar maneras, eso sí, de socializar estos conceptos de forma sencilla, que creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, y de fácil comprensión, ¿no? Abordaste y me llamó mucho la atención la importancia de que la innovación va a estar en las canas, en el conocimiento nuevamente, dándole un poco de realce a las personas que tienen experiencia y fomentando a los jóvenes a que se atrevan a experimentar y a ganar experiencia, que eso les va a fundamentar mucho el desarrollo como profesionales, ¿no? Destacaste la importancia de trabajar primero desde lo endógeno, me corriges si me equivoco, para tratar de, a partir de ello, poder mejorar lo que hacemos y no simplemente ir a buscar cosas afuera y tratar de solventarlas o tratar de incorporarlas, ¿no? Si no lo hacemos bien primero nosotros a la interna, va a ser muy difícil que podamos incorporar aspectos externos, ¿no?
Necesitamos volver a lo básico. Mencionaste nuevamente el método científico, me alegró mucho porque una de las cosas que normalmente abordamos en las sesiones de clase es, ¿sabes qué? Muchas de las metodologías de innovación están fundamentadas en el método científico. Trabajemos el método científico primero. Seguramente muchas cosas más que se me escapan. En honor al tiempo, les voy a pedir por favor a los asistentes, los que están presentes, que enciendan sus cámaras para algunas imágenes instantáneas. Agradecerles a los tres por la apertura, a las coordinadoras de los grupos de investigación de desarrollo empresarial y gestión de emprendimientos por inmediatamente responder a este llamado, a esta invitación que propusimos desde el INESEM y acercarnos a sus investigadores para participar. A Cristian, porque hemos coincidido 3 o 4 veces, por ahí nos mandamos mensajes, somos muy críticos con la innovación, con el ecosistema, pero es siempre importante tener reflexiones a la mano y poder conversar con personas que fundamenten la innovación, que dialoguen, que argumenten, que debatan alrededor de lo que está pasando, porque eso realmente enriquece. Les voy a dar, mientras ustedes van encendiendo la cámara, la palabra a nuestra vicerrectora, la doctora Nancy Wong, para que nos ayude con el cierre del evento. Muchísimas gracias. Gracias, Gerson. Gracias a nuestros panelistas. Hoy hemos podido pues comprobar que innovar no es solo crear algo nuevo, sino tener el valor también de transformar, de replantearse el status quo que tengamos y pues bueno, de tratar de hacerlo mejor por construir un futuro mejor. Y yo creo que la innovación florece cuando hay curiosidad, cuando hay colaboración y propósito, ¿no? Entonces, que este conversatorio nos despierte o nos ponga esa semilla para seguir haciendo otros eventos más donde podamos intercambiar ideas, proyectos y todo lo que nos lleve a poder innovar. Y como hablaban de la destrucción creativa de Schumpeter, como él lo dice, es un proceso básico para la innovación, ¿no? Esencial. Lo nuevo no reemplaza a lo antiguo. Entonces hay que crear ese camino y esa dinámica hacia una innovación que sea responsable, que no solamente genere eficiencia, sino también equidad y sostenibilidad para todos. Así que agradezco a Cristian, Ángel y Jorge Luis por sus palabras y también a todos aquellos que se han conectado y que nos han acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Mil disculpas, vamos a tener que cerrar la sesión, son 12:42. Excelente participación. Por favor, los expositores, sé que Cristian y Jorge Luis aún nos acompañan. Ángel tuvo que salir porque estaba en otra responsabilidad asignada. Le voy a pedir que me nos regalen 2 minutos para unas preguntas que le van a realizar. Muchas gracias, pasen bien. Gracias. Bien, mientras abandonan la sala, está la persona de la facultad, discúlpeme, por acá. Sí, Hola, sí, buenas sí, tardes, de la ¿cómo Facultad de está? Economía y Empresas. Bienvenida. Está, de pronto, Ángel Castro estaba asignado a una actividad, realmente nos estaba ayudando de forma externa, pero en cualquier momento lo puedo poner en contacto para que le ayude con las respuestas. Tienes a Jorge Luis Delgado y a Cristian Stay para poder resolver tus inquietudes, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a los expositores de esta mañana. Tengo una pregunta para cada uno de ustedes. Nos ayudaría mucho conocer sus respuestas para lo que es las redes sociales de la facultad, para que pueda ser expuesto por este medio. En este caso, la pregunta para el ingeniero Jorge Luis Delgado sería, ¿qué consejos daría a quienes tienen el temor de que la innovación tecnológica reemplace sus profesiones? Bueno, en sí, lo que se busca es la parte de la destrucción creativa, como pues los hemos tratado. Básicamente, pues no es meramente pues continuar con lo mismo, sino replantearnos nuevas ideas, eh, nuevos aspectos también, inclusive también desde el punto de vista de la profesión. Lo hacemos también desde la Universidad Católica, buscando también que esas mallas curriculares pues estén asociadas a
en los aspectos académicos, el desarrollo que tiene la inteligencia artificial. Entonces, desde el punto de vista que tenemos, si hay pérdida de trabajo, efectivamente, pues va a haber pérdida de trabajo como pues existió en la revolución industrial y en cada tipo de revolución también desde el punto de vista tecnológico, pero también se crean nuevos trabajos. Entonces, las carreras universitarias, también la oferta de trabajo, pues debe también inventarse. Y uno de los aspectos importantes es la educación y sobre todo pues la investigación. Muchas gracias, ingeniero Jorge Luis. La siguiente pregunta sería para el ingeniero Cristian Steinicula. ¿Qué rol tiene la academia en el aporte a la difusión del conocimiento sobre los temas mencionados en la conversación de esta mañana? Perdón, Cristian, estás muteado. Discúlpame. Sí. Ahora sí, sí. Mira, no creo, es un hecho, ¿ya? Y creo que la expresión correcta en la sesión de hoy es un hecho económico, que la universidad tiene ya la misión de generar conocimiento, analizar el conocimiento existente para ver su validez y el nivel de responsabilidad que genera, y obviamente transferir y difundir el conocimiento. Lo que está pasando ahora, que es lo que me consultas, obviamente es, este evento es un ejemplo de lo que debe hacer la universidad, ¿ya? Pero también hay que, cuando se formen cuerpos de nuevos profesionales, es transmitirles que cuando ellos lleguen a al mundo empresarial, no se olviden que la universidad ha sido, por herencia histórica, el foco del conocimiento. La universidad no solamente genera conocimiento, no solamente lo transfiere y lo difunde, sino que también tiene la capacidad de analizar si ese conocimiento va a tener impactos negativos o no. Ya que estamos en una charla en donde la economía es importante, si va a generar conocimiento externalidades negativas, ¿ya? La universidad puede decirlo, decir cosas malas para la sociedad, ¿ya? Pero analizarlo desde el punto de vista pragmático y científico. Y también tiene una función desde el punto de vista de la innovación, que es que cuando nos enfrentemos a procesos de innovación donde no hay nada hecho anteriormente, eso lo digo yo porque yo preparo gente para enfrentar procesos de innovación donde no hay nada hecho, ni siquiera hay conocimiento, hay que ir a la universidad que te da los métodos y las metodologías, ¿ya? Y ahí la universidad en realidad tiene un rol más allá de hablar que necesita rehacer carrera. No estoy cuestionando lo que dijo Jorge, sino que no quedémonos en ese mensaje solamente. Tiene un rol tremendamente grande. Y los estudiantes universitarios tienen que saber que para eso van a estar preparados. Y para eso están estas casas de estudio. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Bien, muchas gracias. De nuevo, Cristian, Jorge, muchas gracias. Realmente ha salido o ha sido una excelente experiencia. Realmente estuvo muy enriquecedor el conversatorio con las diferentes aristas que fueron tratadas y las diferentes visiones.